Muy buenas noches con todos los presentes, con todos los alumnos. Les saluda el doctor Jorge Abel Ruiz Bautista. Me presento. Soy abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Cuento con una maestría en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, en contratación pública. Posgrado en la Universidad de San, en la especialidad de Derecho Administrativo, contratación con el Estado, arbitraje. Cuento con un doctorado ya concluido en la Universidad Mayor, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialidad en arbitraje internacional por la Universidad del Pacífico. Docente universitario en diferentes casas de estudios, árbitro en ejercicio, también abogado especialista en contratación pública por más de 10 años. Así que ya es mi sexto año enseñando en la universidad. Así que siempre es un gusto estar nuevamente iniciando una nueva aventura académica con ustedes. Les doy la bienvenida al curso. Como saben, este es un curso de contratación con el Estado, pero ya debemos empezar a denominar el curso como contratación pública. ¿Y por qué es importante que ustedes estudien el curso de contratación pública? Muchos de ustedes se están formando como futuros abogados, ¿ok? ¿Y por qué es importante tener la especialidad en contratación pública? Uno, porque las compras que realiza el Estado peruano en bienes, en servicio, en obra pública, nos competen a todos los peruanos. ¿Por qué, profesor? Porque todos los peruanos pagamos impuestos. Y cuando pagamos impuestos, ¿quién recauda esos impuestos, arbitros, etcétera? La SUNAT, el Tesoro Público. Y con ese Tesoro Público se apruebe un presupuesto del 2025. El presupuesto público 2025 es de más de 251.000 millones de soles. ¿Ok? El presupuesto público 2025 para compras de bienes, servicios, obra pública es de más de 251.000 millones de soles. Es decir, como dice un congresista, hay plata como cancha, pero no es suficiente tener presupuesto. Lo que debemos es saber planificar, saber qué necesita las más de 3.000 entidades públicas a nivel nacional para lograr el interés general que impacte en la vida de los peruanos al momento de hacer una escuela, una carretera, un colegio, ¿ok? No solamente en temas de obras, sino en bienes, una medicina, en servicios, la prestación de un servicio de seguridad, de limpieza, etcétera. Todos estos cumplen una finalidad pública. Entonces, consejo, hay varios que se están formando como abogados, ¿correcto? Y tienen que especializarse en temas de contratación pública. Tienen que especializarse en contratación pública. Yo sé que algunos de ustedes tienen su corazoncito penal, civilista, laboralista, pero con el cariño que les tengo a mis amigos civilistas, penalistas, los penalistas, los civilistas no saben de hacer una contratación pública. Imagínense, ¿no? Al doctor Benji, al doctor Portugal, al doctor Jefferson Moreno, que son unos crack en derecho penal, pero háblenle pues que haga un expediente de contratación. Hablemosle pues que haga un proceso de selección. ¿Quiénes van a materializar la agenda política? Se viene el 2026. Se viene el nuevo presidente de la República del Perú. ¿Y qué nos prometen? Nos prometen mejorar la salud, la educación,
Vamos a luchar contra la inseguridad, vamos a luchar contra la corrupción. Promesas y más promesas. ¿Y quiénes materializan esas promesas políticas? Son obviamente los gestores públicos. Son los especialistas en derecho administrativo. Son los especialistas en contratación pública. El Perú, las entidades necesitan de gestores públicos. Hay mucha carencia de abogados especialistas en contratación pública. Y es por eso la importancia de este curso. ¿Ok? A lo largo de este curso yo les voy a enseñar las fases de la contratación pública, que son 3: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Vamos a conversar sobre los principios que regula la contratación pública. Vamos a conversar sobre temas de obra pública, ejecución contractual, los mecanismos que tiene el Estado para resolver sus controversias, que es el arbitraje, la conciliación, la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Seguramente hay varios de ustedes que tal vez por su trabajo, por su práctica, ya están viendo temas de contratación pública, así que los invito a participar. ¿Ok? Pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas, pueden hacer un comentario en el chat sobre alguna casuística, algún caso en concreto que va a enriquecer definitivamente el curso. Esto no es un monólogo. Yo sé que estamos en una clase virtual, pero la idea es que ustedes interactúen. Siéntanse en la libertad de preguntar, ¿ok? Así que hay algunos que sí conocen temas de contrataciones con el Estado, seguramente trabajan en logística, en alguna entidad. Siéntanse en la libertad de preguntar. Y los que son nuevos, digamos, recién van a ver la teoría, igual vamos a ir conversando de casos en concreto para aterrizar la teoría con la práctica. ¿Ok? Vamos a partir del ABC de la contratación y para eso tenemos que ver el marco legal que obviamente regula las compras que realiza el Estado. ¿Cuál es el marco legal? A ver, voy compartiendo bueno, ahí están las diapositivas, voy pasando, ¿ok? A ver, ¿qué vamos a lograr a lo largo de esta primera unidad? Identificar los principios de la contratación pública, eso es básico. La finalidad que persigue la ley de contrataciones. Vamos a identificar cómo planifica el Estado peruano. Vamos a identificar las fases de la contratación pública. ¿Ok? Estos son los objetivos que vamos a ver esta primera unidad. ¿Cuál es el marco normativo? Para los amigos que tienen un corazoncito civilista, a ver, ¿qué ley o qué leyes, pongan en el chat, aplicamos en el marco de la contratación pública? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son las leyes, cuáles son la base legal, el cuerpo normativo que aplicamos en la contratación pública? ¿Existen leyes? ¿No existe nada? ¿Qué dice? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice la clase? A ver, los escucho. ¿Se ven las diapositivas, no? Ah, ok, sí, sí se ve. Ya, a ver. ¿Alguien? ¿Cuál es el marco normativo cuando hablamos de contratación pública? Porque vamos a estudiar una ley especial en concreto, que la voy a compartir, el link la voy a dejar en el chat. También el material, ojo, el material de lectura, las lecturas, las diapositivas, todo está en el aula virtual, no se preocupen, ¿ok? Pero quiero ver, la nueva ley de contrataciones, dice, ya, ok, Lourdes, muy bien Lourdes, te estás ganando una estrella. Ojo, que la evaluación del curso se da por productos académicos. Está el producto académico 1, 2, el 3. Está el tema de la evaluación final. Así que consulten,
hagan sus preguntas y vamos conversando. La ley 32069 dice Diana, muy bien, ok. El texto único de la 30225 dice Cindy, ya estás un poco desactualizada, Cindy, pero vale, vale, te quedaste al menos en el tubo. Decreto legislativo 1439, ya, ok, ¿qué más? ¿Qué dice acá? A ver. El tubo, no, ya. Para los que no saben, ya, y esto es importante. La 27444. Muy bien, Kelly. Muy bien, ok, tienen ideas. 30225. Te falta actualizar, Juan. Ok, entonces, anote. Identificación del marco normativo. En la contratación pública, yo lo hago en una pirámide. No estoy hablando de la pirámide de Kelsen ni nada. Estamos hablando del orden de prelación normativa en la contratación pública. Cuando el Estado quiere comprar bienes, servicios, obras, consultorías, aplica un marco legal. ¿Cuál es el orden de prelación normativa en la contratación pública? Primer orden, la Constitución Política de 1993. ¿Ok? Están tomando nota, ¿no? Constitución Política de 1993. Desde ahí parte la contratación pública. Porque el Estado en su artículo 76 de la Constitución del 93 señala que si alguna entidad, la administración pública, quiere comprar bienes, servicios, obras o consultorías, tiene que realizarla a través de una contratación, una licitación pública, un concurso público. Lo que quiere la Constitución es que no se contrate a dedo. Por el contrario, lo que busca la Constitución política es justamente promover la transparencia, promover la competencia. Y te dice el artículo 76 de la Constitución que esas compras las tiene que realizar el Estado aplicando una ley especial. ¿Ok? Y ahí vamos al segundo orden. Entonces, primer orden normativo, Constitución Política de 1993. Segundo orden normativo en la contratación pública es la ley especial. ¿Y cuál es la ley especial? La Ley General de Contrataciones Públicas. Así se llama, con S. La Ley General de Contrataciones Públicas. Ley 32069. Profe, no sabía. Entró en vigencia el 22 de abril de este año. ¿Ok? Es por eso que este curso está dirigido al 100% con la nueva ley. Yo recuerdo el anterior salón, vimos con la 30225 y con la 32069. Pero ustedes exclusivamente van a ver con la ley 32069. Es decir, la Biblia de este curso, el que quiere aprobar este curso, tiene que saber, y vamos a estudiar, la ley 32069. Ley que entró en vigencia este 22 de abril del 2025. Ya las entidades están adecuando su expediente de contratación con la nueva ley 32069. Pero profesor, yo tengo procesos que he lanzado en enero 2025 con la 30225, ley de contrataciones del Estado. Ok, por eso hay un corte en este año. Hay procesos de contratación que se lanzaron antes del 22 de abril con la ley 30225 y esos procesos de contratación tienen que seguir su curso. Inclusive cuando terminen en un arbitraje, vas a aplicar la ley vigente que se aplicó cuando se lanzó ese proceso de contratación. Pero los procesos de contratación que se han lanzado a partir del 22 de abril hacia adelante, ya se aplica la ley 32069. Y obviamente, al día de hoy, esto ha causado y ha generado grandes problemas, retos para el funcionario público, para el órgano encargado de la contratación. Ahora ya no se llama órgano encargado de la contratación, sino Departamento de las Contrataciones Públicas.
Esos funcionarios, el área usuaria, el de logística, el de abastecimiento, están asumiendo el día de hoy un reto porque ese expediente de contratación que ha sido planificado el 2024 con la antigua ley de contrataciones 3022-5, estos lo han tenido que adecuar a partir de la ley 32069. Entonces, tenemos un orden de prelación normativa en la contratación pública, constitución política, ley especial que es la 32069, paréntesis, alguien me está preguntando, doctor, pero si tengo un arbitraje, ¿qué ley voy a aplicar? La ley vigente donde se dio el proceso de contratación. No te emociones tratando de aplicar la 32069, aplica la 30225. Salvo que la ley 32069 para tu caso en particular te sea más favorable al administrado, sea más favorable al contratista. En esos casos puedes pedir el principio de ultraactividad benigna para tu libro. ¿Ok? Segundo orden de prelación entonces. Recapitulando, estarán tomando nota, ¿no? Estarán haciendo en su cuadernito el triángulo de la contratación pública. Constitución política del 93, segundo orden, la ley 32069, Ley General de Contratación Pública. Tercer orden, y ahí iba el comentario de Kelly, el derecho público. ¿Y qué normas encontramos en el derecho público? Está la ley 27444. ¿Qué es eso, profe? Ley General de Procedimiento Administrativo. En un tercer orden, porque está dentro del derecho público. ¿Ok? Está en el derecho público. También dentro del derecho público está el Código Penal, si es que no sabían, ¿no? Hay otras normas del derecho público. El decreto legislativo 1216, el decreto legislativo que regula la simplificación administrativa, están dentro del derecho público, pero se aplica en un tercer orden normativo. ¿Ok? Hay niveles, como dice. Y en un cuarto orden está el derecho privado. Y ahí van los amigos civilistas que me están viendo, los que tienen su corazoncito civilista. El derecho privado, encontramos el Código Civil, el Código Procesal Civil. Entonces, llévense la primera lección de esta clase. La primera lección de esta clase. En la contratación pública, ¿ok? No aplicamos Código Civil. ¿Ok? En las compras que realiza el Estado peruano, no aplicamos Código Civil. O sea, si tú estás viniendo con el chip de que las compras que realiza el Estado en bienes, servicios, obras, vas a aplicar el Código Civil, empezaste mal. Y ahí viene el tema de los civilistas, que creen que el Código Civil se aplica en un primer orden normativo para ver temas de contratación pública. Grave error. Ya hemos dicho que justamente el tema va de un orden de prelación normativa. Constitución, Ley 32069, Derecho Público y el Derecho Privado. Y efectivamente hay algunos, pero sí el Código Civil es la madre, ¿no? El Código Civil, pues, gracias al Código Civil nace todo. Efectivamente, nadie le quita méritos. Nadie le quita méritos a eso. Pero en el Código Civil no se regula los contratos públicos. ¿Ok? En el Código Civil no está regulado las fases de la contratación pública. En el Código Civil no está regulado los contratos públicos. Podrán tener el tema de los contratos nominados, los típicos y todo lo que ustedes quieran, pero no están los contratos públicos. Y es por eso que esto les cuesta a los civilistas. Entender que leer un caso, un contrato comercial, un contrato entre particulares,
no es lo mismo que la lectura que tú tienes de un contrato público. Tres características para identificar, hay más, veo tres características para identificar un contrato público. Una de las partes es el Estado, ¿ok? Hay fondos públicos y sobre todo, y lo más importante, hay un interés general. En un contrato civil, en un contrato comercial, en un contrato entre particulares, la finalidad es una relación de carácter patrimonial. Las partes son particulares, privadas. Los fondos no son públicos. Entonces eso tiene otro tipo de regulación que es el Código Civil. ¿Ok? Es por eso que ese chip de un civilista les cuesta. Y más cuando contratan a un logístico, a un jefe de abastecimiento, uno de la OGA, que es civilista, le cuesta entender cómo funciona la contratación pública, porque tiene ese chip, ¿ok? No estoy diciendo no, que el Código Civil no vale. Sí, pero se aplica de manera supletoria en las contrataciones públicas, porque la contratación pública tiene otro mecanismo de contratación. Las compras que realiza el Estado no es como las compras que realizamos a nivel privado, ¿no? Que vamos a un centro comercial, vamos a comprar nuestro auto y simplemente hacemos un contrato y listo. Asunto solucionado. Para llegar a un contrato en el ámbito público, tú tienes que pasar por fases de contratación. Actuaciones preparatorias, selección, y recién vas a entrar a la ejecución de contrato. Y con la firma no se acaba la contratación pública. Con la firma del contrato recién vas a empezar la ejecución contractual. Culmina una compra pública cuando satisfaces el interés general. Cuando entregas un hospital, cuando entregas un colegio, cuando entregas un puente, cuando entregas una carretera, cuando compras medicamentos, etc. Ahí, ¿ok? Entonces, hay que cambiar el chip. Siempre continuando el orden de prelación normativa. Doctor, ¿usted lo dice? No, no lo digo yo, lo dice la ley especial. Para eso están estudiando una ley especial, ¿correcto? Que regula la contratación pública. ¿Ok? Estamos estudiando contratación pública. Y hay quienes, y aquí hago un paréntesis, hay quienes piensan que el Estado solamente contrata aplicando la ley 32069, la ley especial de contratación pública. Hay quienes piensan que solamente existe esa ley. Cuando hablamos de contratación pública, ustedes tienen que entender que hay un conjunto de normas especiales que el Estado utiliza para comprar bienes, servicios, obras, consultorías. ¿Cuáles son esas leyes especiales? La ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde el 22 de abril. Esa es una herramienta legal que tiene el Estado. Las APPs. A ver, escriban en el chat. ¿Qué son las APPs? ¿Conocen las APPs? ¿Han estudiado las APPs? ¿Han escuchado las APPs? ¿Qué son las APPs? Alguien en el chat, a ver, ilumínenme. École, Yuli. École, Ali. Asociación pública privada. Y las APPs, Asociación Pública y Privadas, este año también ha cambiado y se ha modificado y se ha publicado la nueva ley de las APPs. Es decir, tiene una ley especial. ¿Le suena concesiones? ¿Le suena peajes? Ya, eso se dieron por APPs. Eso se dieron por concesiones. Tercer marco legal en contratación pública. Tenemos los contratos G2G. APPs, Salomé, Asociación Pública y Privada, tiene su propia ley. Tenemos los contratos G2G. ¿Qué es eso, profe? Contratos de gobierno a gobierno. ¿Le suena a los panamericanos? Ahí está.
los contratos ley, los contratos FIDIC, los contratos NEC, los contratos estandarizados que están regulados también en la 32069. Entonces, el Estado tiene diferentes herramientas legales para hacer obras, para comprar bienes, para comprar servicios, consultorías. La ley 32069, despierten, no es la única herramienta legal. Pero doctor, ¿cuándo utilizo la ley 32069 y cuándo utilizo una concesión, por ejemplo? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuándo utilizaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué aplicamos ley 32069 y por qué en otros casos aplicamos la ley que regula las APPs o un contrato de gobierno a gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado hace para unas APPs, para otras ley 32069? ¿Por qué? ¿Qué dice en el chat? Principio de especialidad, no. Uno de los factores por que un Estado, porque un gobierno, porque la administración pública decide aplicar una concesión por la complejidad caliente. Hay diferentes factores, pero un factor crucial por la cual un gobierno decide aplicar una concesión y por qué aplicar la ley 32069 es por el presupuesto. ¿Ok? Un presidente, un alcalde, un gobernador va a querer hacer una carretera, va a querer hacer el tren, va a querer hacer el puente, va a querer hacer lo que ustedes quieran. Pero si no hay dinero, no se puede hacer eso. Y el presupuesto público no es que el Estado coja, como nosotros, ¿no? Tengo en el banco tanto dinero y listo, voy a comprar lo que quiera. No funciona así en el Estado. El Estado tiene que recaudar todo un año fiscal y con esa recaudación va a haber un debate a nivel del MEF, del Congreso, se aprueba el presupuesto público y con eso se reparte el dinero a las más de 3.000 entidades públicas en sus 3 gobiernos, local, regional, municipal. Ahí se reparte el dinero, el presupuesto público. Entonces, si tú ya tienes un presupuesto asignado como entidad durante el 2025, obviamente si tú como alcalde a mitad de año se te prendió el foco y dijiste vamos a hacer un puente, tú vas a tener que mirar tu expediente de contratación y vas a tener que caer en la cuenta de en mi expediente de contratación no he planificado ni tengo presupuesto para hacer ese puente. Listo, no lo puedes hacer con la ley 32069. Pero sí podrías hacerlo aplicando una APP, porque la lógica de las APPs es decirle, inversionista, tengo este proyecto, quiero hacer este puente, cuesta 50.000 millones de soles, ¿ok? ¿Te interesa este proyecto de inversión? Tú pones el capital inversionista y yo te voy a dar una concesión. Vamos a establecer un peaje y los que quieran utilizar esta carretera, esta vía expresa, este puente que te va a ahorrar 5 horas de transporte, tienen que pagar un peaje. Te dejo la administración. Entonces, ¿los peajes son malos, profe? No, lo malo es no saber negociar. Si yo sé que esa concesión y tu inversión la vas a recuperar en 5 años, ¿por qué te tendría que poner que esa inversión la vas a recuperar en 20 años? Claro, eso es lo que ha pasado en los peajes Odebrecht, en los peajes Susana Villarán, ¿no? ¿Cuánto ha recibido Susana Villarán? A ver, los de Chelinita Verde, a ver, los que votaron por Susana Villarán, ya tengo mi taza verde. ¿Cuánto ha declarado Susana Villarán que ha recibido coimas por Odebrecht? Lo ha declarado, ¿eh? Está en internet. ¿Cuánto? A ver, ¿quién sabe? Porque de aquí parte esa indignación que todos tenemos cuando nos indignamos. Hay temas de corrupción, ¿no?
El gobierno hizo esta mala contratación, el gobierno hizo esta mala concesión, los peajes, etcétera. Ya, pero te indignas y ¿cuál es el trasfondo? Te indignas porque supuestamente hay temas de corrupción debajo de la mesa. ¿Nadie sabe cuánto se llevó Susana Villarán? ¿Nadie? ¿Los de Chalinta, verdad? ¿No hay nadie? 11 millones. ¿Ok? No, 11 pero ella millones. dice que está pobre. Está pobre y en su casa de playa. 11 millones. Es lo que supuestamente ella ha confesado públicamente. Y dice que fue un error. 11 millones y pico, ya. Eso es tal vez de los proyectos donde la han encontrado. Pero Odebrecht ha hecho diferentes proyectos. ¿Ok? ¿Cuál es el negocio entonces, profe? El negocio no es ser presidente. El negocio no es ser congresista. El negocio no es ser alcalde. El negocio son las contrataciones públicas. Y yo les voy a enseñar el lado oscuro y el lado de la luz. Ustedes al final del día van a tener que decidir, ¿quiero ser un Jedi o quiero ser del lado oscuro? ¿Quiero actuar con principio de integridad en todas las fases de la contratación pública, es decir, cero coimas? ¿O quiero estar en el poder para que me financien campañas políticas y luego venga el contratista, el empresario, me toque la puerta y me diga, yo te inyecté 11 millones o 5 millones en tu campaña política, ahora dame una obra pública y de yapita te voy a dar una coima del 10%? Ustedes deciden. Yo les voy a enseñar el lado oscuro y el lado de la luz. Y dónde tenemos que mejorar las leyes para evitar actos de corrupción. ¿Saben cuánto ha perdido el Estado peruano por temas de corrupción? De acuerdo a la Contraloría General de la República 2024, hay un informe, tarea, lean ese informe de la Contraloría General de la República 2024. ¿Saben cuánto ha perdido el Estado por temas de corrupción? ¿Algún número? A ver, los que están despiertos. 24 millones. ¿Cuánto? 24 millones. Frío. Es 24.000 millones de soles, Salomé. Ah, 1.000. 24.000 millones de soles en temas de corrupción a nivel nacional. 2024. De los procesos de contratación que se han identificado, ¿ah? ¿Saben qué hubiésemos hecho con ese dinero? Hubiésemos eliminado la pobreza en todo el Perú. Eso afecta. Cuando tú le das una licitación pública, le adjudicas una obra pública o una empresa que entró con coimas, porque ese dinero no es gratis, ¿ah? Ese dinero va a salir y adivinen de dónde va a salir. Del gobernador, del congresista, del alcalde, de la presidenta. No, eso sale del bolsillo de todos los peruanos. ¿Quién paga la factura de esa obra que debió costar 50 millones, pero al final costó 3 veces más? Esa factura la pagamos todos los peruanos. ¿Ok? Todos los peruanos. Es por eso que te tiene que interesar este curso de contratación pública. No es que yo quiero hacer otra especialidad, no. Te tiene que interesar las compras que realiza el Estado, porque tú estás participando directa o indirectamente. El control ciudadano en las contrataciones que realiza el Estado son vitales. Y es por eso que la Constitución política nos habla, ¿no? Para los que no han leído la Constitución pero la quieren cambiar, ¿ok? Nos habla de diferentes artículos que regula la competencia, que regula el tema del derecho a contratar, está en el artículo 2, inciso 14, si no sabes. ¿Ok? Está el tema de el pluralismo económico, artículo 59 de la Constitución Política. Está la libertad contractual que garantiza las contrataciones lícitas, artículo 62 de la Constitución Política. Está el artículo 63 sobre el tema de
el derecho público, las controversias, los recursos naturales, artículo 66 de la Constitución Política. Está el artículo 75 sobre la deuda pública, los compromisos que tiene el Estado para pagar las contrataciones que realiza. Y el artículo 76, que aquí define lo que busca el Estado peruano. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿y por qué quieren cambiar la Constitución? ¿Por qué quieren? Ahí yo veo ahí mis presidentes, mis candidatos preferidos, profe, que tienen un corazoncito de izquierda, quieren cambiar la Constitución. Ese es su mismo discurso de siempre. Hay que cambiar la Constitución porque esa Constitución fue aprobada por el Fujimori, dictador, y que debe desaparecer y debemos quemar ya. Aparte de ese discurso, ¿por qué cambiarían ustedes la Constitución política? Porque las grandes quejas que tenemos es corrupción, que la contratación pública, ahorita, ¿de qué nos quejamos? Inseguridad, que los hospitales son un caos, que la educación es un desastre, que a los niños le dan carne de caballo. Ok, entonces, esta es la excusa perfecta que utilizan algunos políticos para sorprender al ciudadano de a pie que no ha leído la Constitución y le dicen el mal y estos problemas que ya he señalado, la culpa la tiene la Constitución Política del 93. Esa es la excusa. Y se la compran porque no has leído. Se la compras porque no conoces el orden de prelación normativa. Se la compras porque solamente te dejas influenciar por personas que te dicen que todo está mal, pero cuando tú les preguntas, ok, si está mal la Constitución del 93, ¿qué mejorarías en la Constitución del 93? Se la compras porque tú piensas que la Constitución política debe tener 1.000.000 de artículos, ¿ok? Y todo debe estar ahí regulado. La Constitución política, segunda lección de esta clase. La Constitución política te dice el marco, lo que debe hacerse de manera general. Para eso existen las leyes especiales. La ley especial de contratación pública, el Código Civil, el derecho penal, el Código Tributario. Para eso existen leyes especiales. La ley del trabajo, etcétera, etcétera. Porque se imaginan que todo eso esté en la Constitución, nunca la acabaríamos. La Constitución en su artículo 76, lo que busca el legislador es que el Estado compre de manera transparente. Lo que busca el artículo 76 de la Constitución Política es que el Estado genere competencia, promueva la libre concurrencia. La Constitución Política no te está diciendo que compres o contrates con tu amigo, con el hermano del congresista, con el familiar del premier, con el hermano de la presidenta. No, eso no te está diciendo la Constitución. La Constitución te está diciendo vamos a aplicar una ley especial para las licitaciones públicas, los concursos públicos, y esa ley especial te da un marco legal de principios, que lo vamos a estudiar más adelante. Principio de integridad, principio de veracidad, principio de libre concurrencia, principio de competencia, principio de eficiencia, eficacia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un poco más te pone los 10 mandamientos. Y doctor, entonces si el cuerpo legal y la Constitución quiere esto, ¿por qué hay corrupción? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué hay corrupción si el cuerpo legal está bien? O a ver, alguien, ilumínese, cuestióneme. Aquí estamos para aprender. ¿Por qué quieren cambiar la Constitución? Alguien tal vez de ustedes quiere cambiar la Constitución, cuestionen. Estamos en un aula. No me crean a mí, busquen Profesor, su verdad. A ver, Salomé, te escucho. yo considero que no es necesario cambiar la Constitución, en primer lugar. ¿Por qué? Porque eso genera más cierta inestabilidad e inseguridad
con respecto a las empresas que quieran invertir en el Perú, ese es uno. Y lo otro, tal vez habría algunos artículos mínimos que podría adecuarse, pero por más que quieran cambiar, doctor, la corrupción no va a desaparecer, porque lamentablemente, como dicen en la calle, ¿no? La corrupción lamentablemente ya está en todas las entidades del Estado. Lamentablemente incluso las normas que están sacando justamente favorecen muchas veces a que los mismos funcionarios sientan que están siendo beneficiados, ¿no? Con esas normas. Yo creo que lo que deberíamos nosotros, como ciudadanos o de repente futuros abogados, es justamente no tener miedo a poder a revisar esas normas, a realmente ver qué controles tienen, y esos dichos controles que se vayan a implementar, que realmente se implementen, que no solo estén en letras, ¿no? Que no solo estén en documentos y que queden ahí. Eso es lo que opino, profesor. Muy bien, Salomé, muy bien, muy bien. Llévense una lección de esta clase. El derecho no crea realidades. El derecho regula las conductas de las personas. El que les diga, vamos a modificar la ley de contratación pública y con esta vamos a eliminar la corrupción, vamos a cambiar la constitución del 93 y con eso se acaba la corrupción, les está mintiendo. Porque el derecho no crea realidades. Si fuera así, el Código Penal que dice y sanciona los homicidios, las muertes, los robos, yo hubiese eliminado, no existiría nada de eso, porque el derecho no crea realidades. Si uno no conoce cuál es lo que debe hacer y lo que no debe hacer, es por gusto que existan las leyes, si no se cumplen. Hablan de la educación, ese es un factor importante. La educación es un factor importante, pero para que exista corrupción no es un tema de leyes, es un tema de personas. ¿Ok? Para que exista corrupción, uno tiene como persona que haber perdido sus valores. Si yo les digo a ustedes, Salomé, tú eres el alcalde, ¿de dónde nos visitas, Salomé? ¿De dónde nos estás viendo? ¿De Cusco, Arequipa, de dónde? Del Callao, profesor. Del Callao, Chimpún, Callao. Si eres la alcaldesa del Callao, Salomé, va a ser una obra pública para el Callao. Y yo de pronto soy empresario y le digo, ok, mira, fui tu profe, ¿te acuerdas de mí, Salomé? Tengo mi empresa, ahora esa obra que tú quieres hacer para el Chimpún Callao, dámela a mí por 10 millones de soles y yo te voy a dar tu 10%. ¿Ok? ¿Tú aceptarías, Salomé? Salomé me diría, No, no. profesor, porque en principio hay un conflicto ya de intereses. Más allá de, ya imaginemos que no soy tu profe, que soy otro empresario X, Odebrecht. ¿Aceptarías? No, profesor, porque ya de por sí ahí hay una coima. Ok. No aceptarías porque Salomé tiene valores. La han educado en valores, principio de honestidad, el valor de ser íntegro, el valor de ser honesto, etcétera, etcétera. Y si una persona ya tiene esos valores, por más que venga Odre, por más que a Salomé le pongan 10 millones de soles en efectivo en una maleta, va a decir que no. Y ahí se quiebra la corrupción. ¿Ok? Igual va a pasar con el que quiere proponer. Porque aquí en la contratación pública, el que propone a veces no es solamente el contratista o el empresario, es el que está en la administración pública, el alcalde, el presidente, el congresista, el funcionario. Pero vamos a lo mismo. La corrupción es un tema de personas, no de leyes. Las leyes están, los principios están. La pregunta es, ¿quieres cumplir eso? A ver, vamos a escuchar a ver, primero, Eduardo, buenas noches, a ver, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Sven. Ok. Sí, en realidad muy bien la manera en la que se menciona. Y en un curso, en una charla, no recuerdo, un CD con el tema de la constitución, que era más o menos quién tiene la culpa
sigue la partitura o la partitura. Entonces, ¿a qué se debería cambiar? En relación con esto, es lo que, si bien es cierto, la corrupción puede llegar a ser personal, hemos transgredido tanto en los principios de vida que la sociedad en muchos puntos se ha vuelto. Y eso hace que no importa el marco normativo que tengamos, y cuando los valores individuales y sociales que tengamos se hayan. Ok, ok, gracias, gracias Eduardo. A ver, Carlos, te escuchamos. Sí, profesor, quería justamente comentarle sobre pues la teoría, como dicen, no se adecua a la práctica, ¿no? Y más aún en la realidad social en la que nosotros vivimos, y más aún en Latinoamérica, ¿no? Es lamentable el hecho de que las personas fácilmente, se podría decir, que con el poder, con el dinero, cambian. Eso, pues, prácticamente sucede en base a, como muchos compañeros han mencionado, a la educación, a los valores que se enseñan en casa y todo, pero no solo eso, sino también es en la sociedad en la que nosotros estamos. Si se dan cuenta, pues, en las contrataciones que hace el Estado con diferentes personas, está bien, ¿no? No digas que pues por un lado o por una obra no ganes dinero. Pero ahí está el error, que las personas siempre quieren más de lo que pueden. Entonces, el mismo ejemplo no se podría dar en que ¿por qué privatizan tanto las empresas? La mayoría de las personas mencionan que se la deberían de dar al pueblo, doctor. Pero ahí está el principal error. El pueblo, a través del tiempo, cuando se les ha dado ese poder, pues no han sabido administrar, y mayormente dichas empresas se han ido a la quiebra. Y por eso mismo, por mi parte al menos considero que en cierto punto no está bien esto, ¿no? Eso sería mi aporte. Ok, gracias Carlos. Como dice Carlos, ¿no? Las personas a veces es fácil hablar, ¿no? Es fácil decir, no, que no voy a entrar a la coima, que no voy a entrar a la corrupción, etcétera, etcétera. Pero en el momento que se le ofrece, que se le da, es complicado. Y ahí viene el tema de que si tú no tienes tus principios bien consolidados, la tentación es grande y puedes terminar cometiendo un delito contra la administración pública. ¿Ok? Pero la decisión la tomas tú. Aristóteles justamente decía eso, ¿no? ¿Quieres conocer a un hombre? Dale poder. Y a veces cuando vemos a nuestros gobernantes, al presidente, al congresista, al alcalde, al gobernador, etcétera, que tiene poder de decisión, y es ahí donde no saben utilizar ese poder. El 2026 le vamos a dar el poder que emana del pueblo al próximo presidente. La pregunta es, ¿a quién le queremos dar ese poder? ¿Ok? A alguien que puede hablar bonito de pueblo, 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 soy del campo, etcétera, y no sabe nada de contratación pública. Y puede ser, y puede tener las mejores intenciones, ¿ah? Pero en la contratación pública, en la gestión pública, no es solo tener el tema de las buenas intenciones, sino saber hacer. Y para saber hacer tienes que planificar, tienes que armar tu expediente de contratación, tienes que llevarlo al proceso de selección, tienes que ejecutar ese presupuesto público. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. La educación, y con esto cierro el paréntesis, la educación no va a cambiar el mundo. La educación cambia a los hombres y a las mujeres que cambiarán el mundo. Y es por eso ustedes están estudiando. Ustedes salen de trabajar, están dejando a su tóxico, a su tóxica, y están
aprendiendo, están cuestionando, están preguntando, y eso es válido, porque quieren ser mejores. Entonces, aunque seamos pocos, bueno, no somos pocos, aquí y acerca más de, hay más en el curso hay más de 100 alumnos. Así que los que se están dando el tiempo es porque justamente en el momento que tengan el poder, antes de pensar en sus propios beneficios, piensen en el interés general. Piensen en beneficiar al que menos tiene, llevarle agua potable. O sea, es increíble que hasta el 2025 haya personas que no tengan agua ni desagüe. Siéntanse privilegiados, sintámonos privilegiados de tener agua y desagüe. Hay personas que no la tienen. No porque no hay plata, hay dinero, hay presupuesto. El punto es que cuando tú tienes el poder y no has estudiado, no te has capacitado, no estás preparado para gestionar un proceso de compra, ese dinero la terminas devolviendo en diciembre del 2025. Ya estamos prácticamente a mitad de junio y yo les doy esta segunda tarea. Ustedes, algunos son de provincia, algunos están en Lima, ubiquen a su distrito, ubiquen a su municipalidad. Pongan cuánto de presupuesto público, esta es información del MEF, tiene su municipalidad. Y hasta la fecha, verifiquen cuánto de su presupuesto público asignado, 2025, han ejecutado. Ahí se van a dar cuenta la realidad. No es solamente tener dinero, dinero hay. El punto está, ¿sabes ejecutar ese presupuesto? Jaime, buenas noches. A ver, primero escuchamos a Jaime. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Jaime? Sí, creo que una de las soluciones ante la corrupción, claro, definitivamente es un tema de las personas y de sus valores y de su integridad, ¿no? Porque más allá creo que de los estudios también han habido grandes corruptos que han tenido grandes estudios, ¿no? Pero yo tengo una postura y es en cuanto a la reducción del Estado. Mientras un Estado sea más pequeño, es más fácil de controlar. Por lo tanto, lo que pienso yo es que hay que mitigar los efectos de la corrupción. Acabarlo lo veo un poco utópico, pero esa es mi postura, ¿no? Ok, y justamente cuando hablaba Jaime de control, la Constitución Política en el artículo 82 le da facultades a la Contraloría General de la República para que fiscalice, supervise, audite las compras que realice el Estado. Hablamos de control concurrente, hablamos de control simultáneo, pero muchas veces vemos que la Contraloría llega o hace control cuando la leche está derramada. Lo que tiene que hacer la Contraloría, y lo dice la Constitución Política, el artículo 82, es acompañar al funcionario público desde el inicio. ¿Cuándo es el inicio de la contratación pública? Actuaciones preparatorias, donde va a hacer un estudio de mercado, donde hace su cuadro de requerimientos, donde interactúa con el mercado, donde elabora su expediente de contratación. Desde ahí tiene que controlar, supervisar, auditar la Contraloría. Luego en el proceso de selección y en la ejecución de contrato. No activarse la Contraloría cuando ya la leche está derramada, cuando ya salió un medio de prensa a denunciar, oye, le están dando carne de caballo a los niños. Y ahí recién van y dicen, uy, mira, qué aso, ¿no? Todos nos indignamos, uy, ¿y dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Oficina de Control Institucional de la entidad? Caso Caliwarma, que fue un escándalo. Ya no se llama Caliwarma, ahora no sé cómo se llama, pero que la presidenta y varios ministros dijeron, vamos a desaparecer ese programa. ¿Y luego qué sigue? Hay entidades que tienen su régimen especial.
Y ahí va la corrupción también, ¿ah? Caliwarma tiene su régimen especial, para los que no saben. Ese régimen especial no aplica ley de contratación pública, aplica su reglamento de contrataciones con el Estado. Chistosos. ¿Por qué? Porque esa directiva, lo que no les gusta es la fiscalización. Lo que no les gusta es poner un recurso de apelación que cuestione la buena pro que dan ahí. Esos regímenes especiales deben desaparecer. Petroperú no aplica ley de contrataciones, si es que no saben. Aplica un reglamento de contrataciones. Agrobanco aplica un reglamento de contrataciones. ¿Cuál es el negocio? Apartarse de la ley de contrataciones, supuestamente porque la ley de contrataciones no es muy rápida, no es muy eficiente, sacar su régimen especial y evitar fiscalizaciones, evitar control, evitar recursos de apelación. ¿Ok? Ese es el mal negocio. Y ahí debe desaparecer. Pero nadie habla de eso. Cuando hay escándalo, recién se activa la Contraloría, ¿ya? O cuando hay que atacar a un político, ahí hay que mandar, no, ni siquiera a la Contraloría, ahí mandamos al fiscal, ¿no? Para que le haga incautaciones, que entre a su domicilio y que haga show para la cámara. Porque cuando le dices al fiscal, ya acusaste, 4 años sin acusación fiscal, 5 años sin acusación fiscal. Le dices al Poder Judicial, ya sentenciaste caso Susana Villarán, sin sentencia. Ya va 5 años, ¿ah? Pero cuando si atacan a un político que no les conviene, obviamente sí le mandan todo. ¿Ok? Entonces, claro, esto no lo sabe un ciudadano de a pie, lo sabe un especialista en contratación pública. Pero la Constitución, ya que hablaba Jaime de control, también le da facultades a la Contraloría. Que la Contraloría, y no sé si han escuchado esa noticia, ha tenido que despedir como a 200 funcionarios porque no tenía presupuesto, eso ya te dice que ya pues las cosas están oliendo mal. Si tienes un contralor que no controla, ¿de qué estamos hablando? Y ahora la pregunta es, ¿quién controla la Contraloría? Manuel, a ver, primero Manuel y luego María. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, amables compañeros. Buena pregunta por su parte, doctor. Hace poco nomás escuché la noticia de que el Contralor lo ha llevado viajes a su secretaria, ¿no? Fue muy polémico esta noticia. Uh-huh. Se preguntaba, ¿no? ¿Quién controla aquí? Bueno, el tema de las contrataciones del Estado también es polémico, doctor. Incluso, hace poco también el Congreso aprobó para las contrataciones de familiares directos, que ellos también pueden ser postores. Anteriormente ha sido restringido y ahora ya está permitido. Siempre se van actualizando las contrataciones del Estado. También mencionaste, doctor, acerca de un auditor de la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una institución pública del Estado, en el sector salud, y no tenemos auditor. Uh-huh. Cumplimos con los requisitos académicos, hay profesionales capacitados, pero hay un único candado, que para que estés como auditor tienes que tener 5 años de experiencia como área específica, ¿no? Como experiencia específica. Y eso es un candado y por eso no cumplen los requisitos para que tengan como certificación o acreditación por parte de la Contraloría. Y eso es un error fatal, o sea, es el candado. Nadie puede ser un auditor, a pesar de que tenemos la plaza, a pesar de que tenemos, por ejemplo, la capacidad académica, profesionales bien capacitados. Detalle. Ok. Ese es mi punto de vista. Es cierto.
Y cuando hablamos que en la administración pública deben estar profesionales idóneos, hay que ser y ver una realidad donde los funcionarios públicos no tienen un mecanismo, ¿ok? En el cual se seleccione mediante un proceso transparente. Vemos en algunas entidades como lo dice, ¿no? Su compañero Manuel. Vamos a contratar, necesito un especialista para tal área, etcétera. Mandan sus requisitos y ahí ponen tales candados, ¿no? Y tú dices, oye, pero este requisito no lo cumplo. Y es porque justamente esas bases están direccionadas. Pero en esos procesos donde se da la carrera pública, donde se da estas convocatorias, no hay consultas ni observaciones, no hay elevaciones a las bases, no hay recurso de apelación. Es decir, si tú como postor quieres competir, no tienes mecanismos para denunciar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú lees como buen profesional, cumples todo, pero luego dices, oye, pero este requisito no la tengo. Ah, entonces ya no me presento a esa plaza. ¿Quiénes se van a presentar? El amigo que sí tenía ese cursito de tantas horas lectivas, etc. Entonces no estamos haciendo una carrera pública a largo plazo. No estamos capacitando a aquellas personas que realmente tengan interés en sacar al país. Y podemos tener las mejores leyes, pero si los operadores no están capacitados, no se sienten comprometidos, no tienen esa vocación de servicio, no vamos a llegar a ninguna parte. Y esto pasa en la fiscalía, en el Poder Judicial. Debe haber una reforma en el sistema de la ley servir. Debemos tener un proceso de selección transparente, claro, con mecanismos de fiscalización, de control, para elegir a los mejores, ¿ok? No como los asesores de los congresistas, estas señoritas que siendo bachilleres ganaban, pues ¿cuánto? ¿8K? ¿10K? ¿No? Donde su gran currículum era estar en una página azul. Entonces uno dice, ¿cómo llega un asesor de un congresista a tener, a ganar tanto? Porque ese dinero no sale del bolsillo del congresista, sale del bolsillo de todos los peruanos. Entonces, nos tiene que interesar eso. Y los procesos para contratar, ya sea un contralor, a un funcionario público, tienen que ser transparentes. Tienen que tener mecanismos para que se denuncien esos actos. ¿Ok? Pero eso es una reforma que nadie la quiere hacer porque si uno te dice, oye, ¿cuál es el perfil o los requisitos para ser presidente del Perú? Cualquiera puede ser, pues si Castillo pudo ser presidente, cualquiera. Y eso está mal. Cualquiera puede ser congresista, cualquiera, porque no les interesa una formación académica. Y mientras hay esa mediocridad en el sector público, las personas no se van a querer ni especializar, ni estudiar, etc. Pero para eso hay la excepción, ¿no? Los que estamos a las 10:23 trabajando, estudiando, aprendiendo, hacemos esa excepción. Y alguien decía, es utópico que el Perú no tenga corrupción. Yo creo que si hay personas interesadas en esto, poco a poco vamos a generar cambio. ¿Ok? Pero va a depender exclusivamente de nosotros. ¿Ok? No hay que perder la esperanza. María, ahora sí, María, te escuchamos. Sí, quizá para añadir, efectivamente, las convocatorias públicas son un poco enredosas porque a veces te descalifican o te ponen no apto por tonteras. Por ejemplo, a mí, yo soy ahorita, esta es mi segunda carrera. Okay. Y solamente pedían, digamos, octavo semestre en Derecho. Y como requisitos ahí ponían, ¿no? Puede ser octavo, puede ser
descalificado porque postulé incluso con mi primera carrera, puse mi título, por no poner la constancia de mi egreso me descalificaron. Cuando se entiende que tú para titularte tienes que haber egresado y haberte bachillerado, pero me dijeron que era un requisito haber puesto. ¿Y tenías mecanismos para apelar, impugnar eso o no? Hice ¿cómo se llama esto? Reclamación. ¿Ya? Lo único, pero me dijeron que en el lapso de 13 días hábiles se iba a realizar la contestación debida. ¿Y te contestaron? Lo único ya, no. Ya pasó los 13 días y nadie dijo nada. O sea, en la hojita que me devolvieron, sí decía eso, que era requisito indispensable, pero yo dije, no, pero no tiene sentido. Ah, ya, pero digamos, ese requisito en su oportunidad no existía un mecanismo para observar esas bases, digamos, o sí existía. No, solamente en las bases de la convocatoria indicaba que si tenías alguna duda, algo, consultar a tal lugar, ¿no? Y si estabas en desacuerdo con alguna etapa, porque primero te evalúan en conocimientos. Ujú. Y justo yo insistí porque había tenido muy buena nota en el de conocimientos. En la presentación de CV fue donde me descalificaron. Ok, A bueno, mí y a muchos más por claro, ese tema. Eso como acotación. ok. Lo que quería también decir en realidad, doctor, es que aparte de ello, como usted mencionaba, ¿no? Del despido de los 200 trabajadores en la Contraloría, es cierto también que la última convocatoria en la Contraloría ha sido en el 2024, en inicios del 2024. Ujú. De ahí en adelante no se han convocado más plazas y al parecer no se van a convocar más. Y justamente yo entiendo que es justo por eso, ¿no? Que no, lamentablemente el Estado hasta cierto punto cierra muchas puertas a la parte de la Contraloría, porque bueno que malo, si bien es cierto la ley sí dice que la Contraloría debe acompañar en el proceso y no al final cuando ya se cometieron los errores. Ujú. En algún momento trabajé en Autodema y en Autodema nosotros teníamos una comunicación con uno de los trabajadores de la Contraloría y habían consejos que nosotros decíamos, oye, pero esto se puede prestar a esto, se puede prestar a esto. No, hágalo nomás. Y a la hora de la hora el papeleo venía después, ¿no? Ujú. Pero entendí también que ellos ya tienen bastante carga laboral, que tienen plazos establecidos y que no llegan en realidad a cubrir pues la gran cantidad De denuncias que puntos hay, claro, esa es parte que también. hay en la Contraloría, ¿no? Y sería bueno incentivar eso, pero por lo menos hasta el 2024 inicios no se ha visto más y habían hasta cierto punto las especulaciones de que no se iban a abrir plazas hasta nuevo aviso. Sí, Entonces ahí también notas el poco interés que tiene el Estado en este aparato. ok. Eso. Gracias, María. Ok, entonces, continuamos con la clase. La finalidad de la contratación pública, ok, la finalidad de la contratación pública es gestionar los resultados de manera eficiente. Lo que quiere el Estado es comprar de manera oportuna bienes, servicios y obras para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Maximizar el valor de los recursos públicos, justamente. Ahora en la nueva ley 32069 se habla del principio de valor por dinero, que lo vamos a ver más adelante. Y el Estado no quiere comprar lo bueno, lo bonito o lo barato. Ahora con el valor por dinero va a querer optimizar, maximizar los recursos públicos. A veces lo barato sale caro. El Estado ya se dio cuenta de eso. Entonces, quiere asegurarse que con el contratista, con el proveedor que le va a adjudicar esa buena pro, así le pague un poco más, este se cumpla con el interés general. Y finalmente, realizar contrataciones oportunas. Hay varios, y lo que vemos en la realidad, ¿no? Había noticias donde decían, uno va a un hospital, después de un mes nos atienden y cuando el doctor nos atiende y nos da una receta,
Vamos a la farmacia del hospital público y el de la farmacia nos dice, no hay stock, no tengo medicamentos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué la contratación no fue oportuna? Y ahí vamos a ver que no solamente es un tema de presupuesto, sino es una falta de planificación. ¿Ok? Es una falta de planificación. Para eso vamos a estudiar las 3 fases de la contratación pública. Pero antes, ya para cerrar el tema del marco normativo, ahí vemos en pantalla cómo ha ido evolucionando la contratación pública. La evolución normativa de las contrataciones del Estado ha tenido un antes y un después. Antes de la Constitución del 93 y después de la Constitución del 93. Antes de la Constitución del 93, las compras, el marco normativo era precario. No había una regulación especial. Había el Instituto Nacional de Administración Pública, que aplicaba un decreto ley que era la 22056 en el año de 1978, con contrataciones que no tenían mecanismos para cuestionar, para transparentar esos recursos públicos que tenía la administración. ¿Ok? Teníamos el RULCOP, que hablaba de, por ejemplo, del reglamento para bienes. Había un reglamento para obras públicas, había un reglamento para servicios, es decir, todo se manejaba a través de reglamentos. Es por eso que esa regulación carecía de principios de transparencia, de integridad, de eficiencia y eficacia. Ya ustedes, mejor que nadie, hay algunos que ya superan los 40 años acá en el salón, no me dejarán mentir cómo eran los años 80, 90 en el Perú. El Perú era una potencia, ¿no? Teníamos una crisis económica. ¿Qué más teníamos? Hiperinflación. Teníamos el tema del terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, sin inversión no podíamos hacer obras, no podíamos hacer bienes, no podíamos contratar servicios y no podíamos generar trabajo. Entonces, cuando entra Alberto Fujimori, una de las promesas que hace Alberto Fujimori, ¿cuál es? A ver, ¿qué prometió el chinito? ¿Qué prometió Alberto Fujimori? A diferencia de nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa. Uno prometía qué cosa y el otro qué prometía. A ver, ¿qué dice en el chat? No se duerman, ya falta poco. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué decía Mario Vargas Llosa? Uno decía que no iba a haber el paquetazo y otro decía que sí iba a haber. Mario Vargas Llosa fue honesto en la campaña política y dijo, tenemos que combatir la hiperinflación de esta manera, y Fujimori decía, no, eso no es necesario. ¿Quién terminó ganando? Fujimori. ¿Ok? ¿Y qué hizo Fujimori? Lo que prometió Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque no tenía otra opción. Porque el Banco Mundial, ¿ok?, le diseñó un modelo económico al Perú y le dijo, si tú quieres, Estado peruano, que te preste dinero, tienes que aplicar este modelo económico del Banco Mundial. Fujimori tomó la decisión, que eso es importante, pero esa idea partió del Banco Mundial. Le dijo, aplicas esto en tu país, que va a implicar nueva constitución política, nuevas leyes especiales, y yo te presto dinero. Dicho y hecho, se tomó esa decisión, se cambió desde el año 93 la constitución política y a partir inclusive del gobierno de Alberto Fujimori se empiezan a suscribir tratados de libre comercio. ¿Por qué? Se quería inversión pública.
Se quería hacer obras, se quería combatir una realidad lamentable que vivía el Perú en los años 90. ¿Qué hizo? Justamente adoptar ese modelo económico. Y es por eso que la Constitución Política y la primera versión de la Ley de Contrataciones viene a ser en el año 98. La Ley 26850, que regula la primera versión de la Ley de Contrataciones con el Estado. Han pasado más de 25 años donde el Perú tiene una ley especial en contratación del Estado. Luego vino la modificación del decreto legislativo 1017, ¿ok?, que mejora la versión de la 26850, en la cual tenía un organismo técnico que era el Consucode. Con la 1017 se crea el OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Luego tenemos la 30225, que también mejora la versión de la Ley de Contrataciones del Estado del Decreto Legislativo 1017. Que la 30225 ha tenido una vigencia de 10 años en el Perú. Y este año, en el gobierno de Dina Boluarte, entró en vigencia la 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde el 22 de abril, ¿ok?, del 2025. Esta ley 32069 fue publicada el 24 de junio del 2024. ¿Correcto? Entonces, la contratación pública en nuestro país ha ido evolucionando, ha ido mejorando. En este curso vamos a conocer los pros, los contras, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo de la 32069. Hay cosas que mejoran la contratación, hay cosas que da mucho que desear, ¿correcto? Sobre todo en un país que tiene un alto índice de corrupción. Lamentablemente. Esa es nuestra realidad, hay que aceptarla. Y sobre eso hay que empezar a ver mejoras en el tiempo. Que no nos sorprenda que el próximo presidente, el próximo Congreso del 2026, quiera sacar una nueva versión de la Ley de Contratación Pública. Que no nos sorprenda. ¿Ok? Pero esas son las reglas de juego. Lo interesante que tuvo el Perú a nivel Latinoamérica y a nivel a nivel mundial es que desde la primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado, estamos hablando desde el año de 1998, el Estado peruano ha decidido renunciar a solucionar sus controversias en el Poder Judicial. El Estado ha señalado que las controversias se resuelven mediante conciliación o arbitraje. ¿Ok? Y esto obedece al cambio del modelo económico. En los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, el Estado apuesta por tutelar las inversiones. Y los inversionistas no quieren irse al Poder Judicial de Perú. Ellos buscan un fuero independiente imparcial, lo que conocemos como arbitraje. Esa práctica internacional fue recogida en la Ley 26850. Por eso el arbitraje y la conciliación en nuestro país tienen más de 25 años de experiencia. Somos uno de los países pioneros en arbitraje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Estado resuelve sus controversias mediante el arbitraje. Renunció al Poder Judicial. Y es por eso que el arbitraje en contratación pública es especializado. Y no solamente tienes que saber ley de contratación pública, tienes que saber arbitraje, tienes que saber conciliación, tienes que especializarte en junta de resolución de disputas, tienes que especializarte en derecho administrativo. Y para eso tienes que conocer este cuerpo legal que estamos comentando. ¿Ok? Así que los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial,
tienen que aplicar este orden de prelación normativa que hemos estudiado, que es la Constitución Política, la Ley de Contrataciones Públicas, que es la 32069, el derecho público, el derecho privado. Porque la organización y cómo está ubicado el esquema de la ejecución de presupuesto público parte no solamente del Poder Ejecutivo, sino también de una ejecución directa, una ejecución indirecta, de los recursos públicos que va a tener el sistema de abastecimiento público, ¿ok? Leyes especiales que se han aprobado el 2024 sobre el presupuesto público, la ley de endeudamiento público, el sistema de abastecimiento público. Todo esto se enmarca con el presupuesto que va a ejecutar el Estado peruano en compras de obras, servicios, bienes, consultorías. ¿Ok? ¿Dónde creen ustedes, dónde creen que el Estado invierte más? ¿Dónde creen ustedes que el Estado invierte más? ¿En bienes, o en servicios, o en obra pública? ¿Ok? ¿Dónde creen más que el Estado pone? En obra. No es en bienes. Es en obra pública. El presupuesto del 2025, que son más de 251.000 millones de soles, el 70% está destinado a obra pública. El 70% de más de 250.000 millones de soles está destinado a obra pública. Hospitales, colegios, carreteras, puentes, etc. Es decir, dinero hay. Les doy un datito. El MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al día de hoy tiene 2 proyectos de inversión pública que están por los más de 80.000 millones de soles. El MTC, búsquenlo en el Pladicop. Es un presupuesto muy alto. Hay dinero público ahí que merece fiscalización, auditoría, control, procesos claros, etc. Porque son obras de gran envergadura. Hay obras más grandes que se utilizan con APPs o contratos de gobierno a gobierno, pero esa es otra historia. Entonces, el Estado lo que quiere, el pueblo, es medicinas. En pandemia, ¿qué hubo? La vacuna que no llegaba. Fuimos el último país en comprar vacunas para el COVID. Gracias, Vizcarra. ¿Ok? Necesita obras para cerrar las brechas. Necesita bienes. ¿Qué entidad no necesita bienes, servicios, obras? Todas. ¿Pero de qué va a depender la ejecución? De la planificación. Es por eso que la matriz de una buena contratación se da en la primera fase. Los cimientos de una buena contratación se da en la primera fase, que son las actuaciones preparatorias, donde se planifica el expediente de contratación. De ahí parte. Y eso es lo que vamos a ver. Y es por eso que ya a partir de la segunda sesión vamos a estudiar las novedades que nos trae la ley 32069. Los principios, vayan leyendo los principios, ¿correcto? Les voy a dejar en el chat, ¿ok? Les voy a dejar en el chat la Biblia del curso, ¿ok? Les voy a dejar la Biblia del curso. Todos los que quieran leer y estudiar y aprobar este curso tienen que leer la 32069. Hay paquetes de directivas que también debemos estudiarlas porque el Estado ya publicó las directivas del OS. Ya, paréntesis. Conocíamos en esta evolución normativa el CONSUCODE, luego vino OCE, y ahora con la 32069 es el OS. ¿Qué es el OS? Organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes. ¿Ok? Entonces aquí les estoy dejando la Biblia del curso. Aquí está el enlace. Ya lo tienen. ¿Ok?
Entonces, tercera tarea es ir estudiando los principios regulados en la ley 32069. Profesor, Sí, se lo me o dijo. sea, ya no se llama OXE, se llama OS. Para empezar, antes se llamaba OCE, OCE, ¿no? Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Ahora con la nueva ley, Salomé, se llama OS, OS, O-E-C-E, OS, OSE. ajá, Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas Eficientes, OS. Profesor, usted mencionó hace un rato el Audicop. ¿Es así, Audicop? Pladicop. Pladicop. ¿Qué es el Pladicop? La plataforma digital de las contrataciones públicas. Lo que conocíamos como el SEACE, ahora el SEACE. ¿Qué es el SEACE? Sistema Electrónico de las Contrataciones Públicas, de las contrataciones del Estado. El SEACE se ha integrado al Pladicop. ¿Ok? Se ha integrado. Esa plataforma electrónica donde todas las entidades tienen que subir su expediente de contratación, tienen que convocar, tienen que publicar sus bases, que era el SEACE, ahora se llama el Pladicop. ¿Ok? Doctor, ¿dónde lo está compartiendo el material? ¿Por dónde está compartiendo? En el chat. En el chat. Ahorita les vuelvo a compartir. Ahorita. Dime, Manuel, ¿tienes una pregunta? Doctor, una consulta. Mencionaste acerca de que cuando un funcionario esté en el cargo, por ejemplo, que no tiene la capacidad de gasto, ¿no? Y se extorna el presupuesto. La pregunta es, en caso de esas metas presupuestarias que tiene, por ejemplo, ¿van a hacer lo mismo para el siguiente año o se va a reducir esa meta presupuestaria? A ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Para que tú como entidad pública, ahí está el enlace en el chat. ¿Cómo funciona este? Para que tú pidas presupuesto público al MEF, tú le tienes que llevar un expediente de contratación. En el expediente de contratación tú le tienes que decir al MEF tus proyectos como entidad. Si soy el MTC, imaginemos que eres el ministro Manuel del MTC. El MTC tiene una visión como entidad, que se va al tema de Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué hace el MTC? Obras. Entonces, tienes proyectos de inversión en tu expediente de contratación. Tienes, imaginemos, 5 proyectos en obra pública, contratación de servicios, unos 10 proyectos, unos 5 proyectos en bienes, 7 proyectos en consultoría. Todo eso está en tu expediente de contratación. Y todo eso, tú necesitas como MTC un presupuesto de 200 millones de soles. Eso es lo que está justificado en tu expediente de contratación. Tú presentas eso, 2024, cierre del 2024, y ya el Congreso con el MES deliberan, el Ejecutivo aprueba y te dice, MTC vas a tener el presupuesto tanto. Obviamente no te van a dar el 100% de lo que pidas. Te van a dar tal vez un poco menos, dependiendo la capacidad de ejecución que has tenido el 2023. Entonces, si el 2024 tú has pedido 200 millones de soles para el 2025, el 2025 de esos 200 millones de soles solamente se ejecutó el 50%, diciembre de 2025 vas a devolver lo restante, lo que no has ejecutado. Y cuando tú el 2026 vas a querer pedirle más, ¿qué crees que te va a decir el MEF? Oye, ¿para qué pides si ni siquiera se ha ejecutado? El año pasado, 2025, solamente se ha ejecutado 100. ¿Para qué pides más? ¿Me sigues? Entonces, ese es el punto que evalúa el MEF, entre otras cosas. ¿Correcto? No tiene capacidad de gasto, eso es normal. Doctor, una consulta. Uh-huh. Los casos relacionados a contrataciones públicas se ven más sobre todo en las municipalidades, ¿no? Por ejemplo, Todas las entidades, María, contratan. A nivel nacional hay más de 3.000 entidades públicas. Todas las entidades contratan. ¿Qué entidad no contrata una empresa de limpieza, de seguridad,
de mantenimiento de su cerco eléctrico, de su aire acondicionado. Estamos hablando de servicios. Estamos hablando de Pero bienes. sí, yo personalmente quiero entrarme un poco más en las contrataciones públicas para hacer tipo prácticas, no sé, después de mi trabajo, no importa de manera gratuita. ¿Tendría que ir a estudios jurídicos que ven temas municipales? Los estudios de abogados vemos y asesoramos a diferentes empresas, no solamente a municipalidades, a ministerios, al Congreso, etcétera, cualquier entidad. Si quieres dedicarte a contratación pública, búscate un estudio de abogados especialista en contratación pública, especialista en gestión pública. O anda a una entidad pública y para que hagas tus prácticas en el órgano encargado de las contrataciones. ¿Ok? Lo que hoy se conoce con la nueva ley en la dependencia de la contratación pública, donde está el logístico, el de abastecimiento, el de planificación, el programador, el administrador. Ahí haz tus prácticas. Ahí vas a ver compras que realiza el Estado. Ah, ya, gracias. ¿Ok? Pero con esto también vamos a aprender ahora, ¿no es cierto? Claro, yo les voy a enseñar el ABC de la contratación pública con la nueva ley, el lado oscuro, el lado de la luz, y ustedes deciden. Al final del curso, varios van a decir, doctor, gracias a usted, quiero especializarme en gestión pública. Ya dejé mi corazoncito civilista, ya dejé mi corazoncito penalista, quiero especializarme en gestión pública. Me ha pasado, me pasa varias veces, así que me llevaré de aquí varios alumnos que quieran especializarse como gestores públicos. Evelyn, Docente, buenas noches. ¿qué tal? Excelente clase. Quería solamente preguntar, estaba revisando el PA1 respecto al producto académico. Ujú, He visto que es grupal, porque dice igual el anterior, ¿no? ujú. Entiendo que... Los grupos ya están conformados y están publicados en el aula virtual. Perfecto, eso quería saber. Y estos grupos, o sea, los productos académicos, son grupales, ya están publicados, ¿ok? Y los grupos que ustedes tienen van a ser a lo largo del curso, ¿ok? O sea, el PA2, si te dice que es grupal, ya sabes que tu grupo es el mismo. Los galácticos, ahí son. Grupo PA3 es grupal, también. Hay productos académicos que son individuales, o sea, bailas con tu propio pañuelo. El examen final no es grupal, es individual, entonces ya las indicaciones están en el aula virtual, ¿ok? Y si no hay más preguntas, y si Dios quiere, ay, a María, a ver, María. Una ultimita, doctor, solo para tenerlo claro. Ujú. En la parte del foro y la parte de la autoevaluación, si la realizamos, entiendo que tenemos 3 intentos, pero digamos, si el segundo intento yo sí logro una nota mayor a 16, ¿me considera el punto? No, solamente los trabajos grupales se presentan por un alumno que es el delegado del grupo y lo suben y con eso es lo que yo evalúo. No es que tienes un poco y nota y te voy a calificar nuevamente, no. Lo que presentas, ahí tienes tu Ah, no, calificación. en el foro y en las autoevaluaciones, no en el producto académico. Ah, ya. Porque ajá, Voy a tratar de ser flexible, pero la idea es que solamente voy a considerar el tema de los foros, de los productos académicos y el examen final. ¿Ok? Listo. Bienvenidos entonces al curso de contratación pública. Eh, Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 9:15 en el mismo lugar. Las clases están grabadas, están publicadas en su aula virtual. Bienvenidos nuevamente y recuerden que la educación no cambia el mundo, la educación cambiará, los cambiará, nos cambiará a todos y nosotros somos los que vamos a decidir cambiar el destino del Perú. ¿Ok? Creo en eso, Gracias, profesor. soy un soñador, porque algún día ustedes serán los futuros congresistas, presidentes, alcaldes. Así que creo en ustedes. Cuídense, nos vemos el próximo martes. Chau, chau.